Y ahora vamos a presentar, mira, tiene tantos títulos, pero yo te diría, sommelier, hace charlas de cava, espíritu aromas de vinos, también es un invento de ella. También forma parte de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Sommelier, pero bueno, obviamente hay un aparato que hace que uno sea reconocido masivamente y todos se deben acordar y se acuerdan de la sommelier de cocineros argentinos, así que vamos a presentarla a ella, que es Marcela Rienzo. ¿Cómo andás, Marcela? Hola, ¿cómo estás? Un gusto de saludarlos. Te escucho un poquito bajo. Bueno, igualmente para nosotros de tenerte acá en el programa, porque siempre es un placer ver todo lo que vos hacés a través de las redes hoy, porque bueno, nos tuvimos que acostumbrar al mundo virtual, pero por sobre todas las cosas también, uno te veía en Cocineros y sinceramente todo lo que recomendabas en cuanto a vinos, en cuanto a hacer tragos fáciles, la verdad increíble. Bueno, muchas gracias, es un gran gusto saludarlos y compartir con ustedes un ratito del sábado. ¿Y cómo ves este 2020 tan distinto, diferente? Porque me imagino que habrás tenido otros planes, otros proyectos, todo lo que tiene que ver con las catas, con las presentaciones, que seguramente lo fuiste cambiando durante la marcha. Sí, claro, totalmente. Yo creo que a todos nos pasó esto de tratar de encontrarle la vuelta, digamos. Los primeros 15, 20 días fueron como de paralizarse y pensar ahora para dónde vamos, ¿no? Pero después lentamente empezamos a encontrar el rumbo y como siempre lo mío fue la comunicación, bueno, pude readaptarme en un punto, volvieron los programas en vivo de cocineros argentinos, volvimos a grabar la radio con Daniel Rosa, que es mi compañero en charlas de cava, sí. Y bueno, y empezamos a ponernos en marcha. Y la verdad que está resultando mucho mejor de lo que a priori parecía, ¿no? Porque a un sommelier decirle que no iba a poder encontrarse cara a cara con la gente nos sonaba un poco imposible. Sin embargo, desarrollé este formato de cata en casa también para Capital y GBA y también para algunas provincias intermediando unas vinotecas. Así que, bueno, el vino nunca se acaba, como dice mi querida Elizabeth Checa. Y bueno, y lo que siempre intentamos es esto, de que la gente vuelva a considerar al vino como una opción interesante, siempre acordándose de que es la bebida nacional y siempre también pensando en la cantidad de trabajo que le da a la gente y a las microeconomías la elaboración de vino. Tal cual, todos aquellos que creo que tuvieron la posibilidad de visitar una bodega y se ve el trabajo, y trabajo que a veces viene a nivel familia, de generación en generación. Te he visto en algunas fotos ahí en el Esteco, que tuve la posibilidad también de estar y hacer todo ese recorrido por esos viñedos, las diferentes cepas, y la verdad que uno no deja de sorprenderse, ¿no? Porque para llegar a ese trabajo final, a esa botella que llega a nuestras manos, hay todo un proceso previo que tal vez muchos desconocen, ¿no? Claro, muchos. Primero, es importante decir que hay 15 provincias productoras de vino en Argentina, 15 provincias productoras: Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, Río Negro, Neuquén, Chubut, la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos. Estas son las provincias productoras de vino en Argentina. Y todas, con mayor o menor medida, generan microeconomías interesantes. La viticultura es la posibilidad de también, además de trabajar y de vender acá en Argentina y de comercializar en Argentina, también es un producto muy exportable, sumamente exportable, y no exportable como un commodity, ¿no? No estamos hablando de un producto que solamente salido de la tierra se exporta, sino que tiene mucho valor agregado, y eso significa trabajo para la gente. Y también lo que es interesante señalar respecto de otras bebidas alcohólicas con las que no vamos a meternos, y yo siempre hago el chiste de géneros menores, pero la realidad es que
una botella de vino o un vino hasta que llega a ser embotellado y llega a la mesa o a la copa de algún consumidor, tuvo muchas situaciones en las que se podría haber malogrado, ¿no? Digo, desde la cosecha, desde alguna peste a la planta o alguna inclemencia climática, hasta cuestiones que tienen que ver con la elaboración y la fermentación. Siempre existió la posibilidad de que eso no llegue o se malogre, ¿no? Que hay otras bebidas que son bastante más estables en ese sentido. Así que bueno, honrando el vino, hacemos el trabajo y nos alegramos de que llegue a cada vez más cantidad de gente en todo el país. Aparte, bueno, justamente nuestros vinos que están tan bien posicionados en el exterior, y no tan solo los vinos, ¿no? Algunos derivados como el aguardiente, que a veces uno no lo menciona o no lo tenemos en cuenta. Sí, lo que pasa es que en cuestiones de volumen de venta es insignificante respecto del vino. El vino sí, somos el sexto productor mundial de vinos y exportamos a muchos países y generamos ingresos y divisas genuinas para el país, y eso es algo que también es interesante que el consumidor lo aprecie en el momento de, así como empezamos a sentirnos más responsables en el consumo de todo lo que de todo lo que usamos o consumimos, ¿no? Pensar que el vino es una digamos, es una industria que genera trabajo, y además el vino es producto indudable de la cultura de los pueblos, con 8.000 años de historia en todo el mundo, y en Argentina, en el territorio actual de la República Argentina, más de 400. Así que bueno, no es foráneo, es industria, es conocimiento, es educación, es muchas cosas. Aparte, bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando también de diferentes cepas, de diferentes vinos, de diferentes procesos, porque hay que tener en cuenta que los buenos vinos, que tal vez llevan más tiempo de reposo, esa producción obviamente es más onerosa que otra, que es el vino típico o el diario que puede llegar a nuestra mesa, pero sí, ahí voy a disentir un poco. Ahí voy a disentir un poco con vos, porque el vino es bueno siempre que no tenga un defecto. Lo que pasa es que hay distintas categorías de vinos, hay vinos que tienen un precio y otros vinos que tienen otro. Es indudable de todos modos que el vino de cierta categoría, tiene más costos asociados, porque está guardado un tiempo, está guardado independientemente del recipiente contenedor, hay un costo financiero de tener ese vino guardado un tiempo, pero también a mí me gusta revalorizar el consumo diario de vinos de no tanto precio, porque ese también es una industria muy válida, y el señor que cuida el viñedo cuida con tanto amor el viñedo de un vino de 300 pesos como de uno de 2.000 pesos, ¿no? Y empezar a enseñarle a la gente o a comunicarle esto de que los vinos son de distintas categorías, no de distintas calidades, ¿no? Los vinos, si tienen un defecto, si están picados, si están sobremadurados o lo que fuere, tienen un defecto que es fácilmente advertible cuando uno lo bebe, ¿no? Pero cuando un vino no tiene defectos, no tiene que ver con el precio, sino con la situación también, ¿no? Porque el mejor vino es el que más le gusta a uno, no el que yo te voy a decir que es el mejor, ¿no? Aparte, creo que en este periodo que estamos atravesando, la gente que tuvo la posibilidad de tener que estar con este distanciamiento social obligatorio, creo que en sus casas empezó también a aprender a degustar los vinos. ¿Viste cómo se volcó mucha gente a la parte gastronómica? Creo que también a los vinos, como que hubo mayor demanda, como que hubo mayor crecimiento, como que la gente trató de averiguar o buscar tutoriales o querer saber más, ¿no? Sí, eso lo vamos a ver más también realmente si es como duradero esta suba en el consumo en unos meses o tal vez en un año, pero sí, la realidad es que hay más interés por la cosa más cotidiana y como de casa, ¿no? Porque al no tener la posibilidad de compartirlo fuera de casa, bueno, uno tuvo que buscarse las cuestiones que tengan que ver más con lo chiquito, lo cotidiano, lo personal, lo individual,
lo íntimo, ¿no? Y el vino llega a esos lugares, en realidad nunca se fue de ahí, solamente no le estábamos prestando toda la atención que estamos prestando ahora, así que lo podemos ver desde algunos lugares como algo muy negativo, pero por supuesto que la pandemia le está siendo muy complicada para mucha gente, pero también viéndole algún lado positivo podemos encontrar esto que nombrás vos ahora. Sobre todo, bueno, vos llevas un trabajo también a través de las redes, todo Sí. lo que tiene que ver con el tema de la cata en casa, Sí. todo aquello que podés brindar y enseñar al otro como también para poder degustar un buen vino, porque a veces uno se le torna difícil cuando lo ves o lo escuchás del lado de afuera, y Sí. cuando vas siguiendo los pasos que te va dando un sommelier que tiene que ver con los sentidos, con el olfato, con el gusto, cuando te hablan de un gusto frutal, de un gusto a madera, gusto a chocolate, es decir, a veces a uno, cuando probás el vino, no lo descubrís, pero siguiendo a un sommelier, siguiendo esos pasos, es como que los vas encontrando, los vas descubriendo. Sí, sí, es una práctica, sobre todo lo que tiene es que es muy placentera, ¿no? Sí. Más que hablar de tecnicismo, tenemos que el vino propone más que pensar demasiado, sentir, ¿no? Y eso me parece interesante también en estos momentos. Proponerle a la gente que no piense tanto, sino que sienta y que se conecte con una copa de vino desde un lugar más de, vuelvo a decir, de sentir que de pensar, es interesante. Marcela, en un primer momento, ¿te costó esto de cuando decidiste ir por el camino de ser sommelier en cuanto a lo que tiene que ver al famoso machismo, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con los vinos, con las degustaciones, porque hoy sí hay un montón de mujeres sommelier, pero en un primer momento creo que no mal visto, simplemente era como algo diferente, distinto. Me supongo que en un curso debían ser más hombres que mujeres. No, esto es revés. equivocado. Siempre fueron más mujeres. Siempre fueron más mujeres y de todos modos tiene que ver con conocimiento, digamos. Muchas veces a los varones les resultaba al principio un poco extraño que una mujer les viniera a contar algo sobre el vino, pero después eso se salva con conocimiento, digamos. Nos hemos preparado mucho para cumplir el rol que estamos cumpliendo y eso creo que se ve también en lo que uno puede expresar y lo que uno puede comunicar. Tal cual, bueno, uno lo ve esto en cocineros argentinos, sí, y cómo le llega eso a la gente, ¿no? Sí, totalmente, escuchar totalmente. tus consejos, mismo cuando preparás algunos tragos o llevas... Sí, la idea siempre es como hacer que la gente pueda consumir vinos de una manera más como cotidiana, ¿no? Una cosa más que no sea un tecnicismo y que el vino se resulte algo tan lejano que sea casi imposible. Claro, yo veo muchas veces cuando vos pones vinos bonitos y baratos. Sí, eso es algo que surgió porque dije una vez en el programa que había muchas perlitas de menos de 350 pesos y recibo 10, 15 mensajes por día preguntándome cuáles eran esos vinos. Así que decidimos armar una sección en mi Instagram, que es Marce_Rienzo, hablando de esos vinos bonitos y baratos. Y estoy subiendo todas las semanas 2 o 3 vinos en ese segmento y está resultando muy interesante para la gente. Más los tips que vas subiendo y bueno, obviamente en el programa de radio también, las charlas de cava, que creo que bueno, la gente te sigue y como decíamos antes, en estas días que estamos atravesando y viviendo, obviamente está bueno esto de encontrarse con cosas diferentes, distintas, y en este caso, como antes te decía, la gastronomía o degustar un buen vino y encontrar estos tips como para poder disfrutarlos, y como bien dijiste antes que me estabas comentando que muchas veces el tema del precio, calidad, no tiene que ser a mayor valor, mayor calidad, sino que estamos hablando de vinos diferentes y podemos degustar a un buen vino. Es hablar de categorías de vinos, no de calidades. Totalmente.
totalmente. Sabes que tengo un tema, me parece que se está terminando la batería, así que no quisiera que se corte, me hizo un ruido del teléfono un par de veces, te pido disculpas, pero me parece que no quisiera extenderme mucho más porque tengo miedo de irme y que se corte la llamada. Bueno, Marcela, yo lo que sí quiero es agradecerte este contacto. No, al contrario, Vamos a seguir con alguna charla en otro momento. Sí, y con todo solamente gusto. le recordamos a la gente cómo puede ubicarte y cómo puede seguirte. En Instagram es Marce-Rienzo con Z, Marce-Rienzo, y ahí trato de contestarle a todo el mundo y de ser lo más amigable posible, y sobre todo para que se enamoren del vino, que es lo lo que ansío cuando hago todo lo que hago. Bueno, Marcela, te gracias. Mando un beso enorme. Igualmente. Y bueno, que sigan los éxitos con Cocineros Argentinos, con el programa de radio, con la página, con todo. Gracias. Muchas gracias, adiós. Chao. Y estábamos hablando con Marcela Rienzo, sommelier en Cocineros Argentinos, una de las sommeliers más importantes de aquí de la Argentina. Nosotros seguimos acá en Mundo Magazine, 10ª temporada, haciéndote compañía, y como te dije hoy, hemos recopilado los mejores temas de los años 80 y queríamos compartirlos, obviamente, con vos. Así que, ¿qué te parece si después de haber escuchado a Michael Jackson y a Toto, nos vamos ahora con